Ahora si quieren seguir tratando. Agustín, Rossi, gracias, Felicitaciones, Agustín. No, muchas gracias, Gustavo. Bueno, gracias por venir porque están momentos cerrando. Yo recién pensaba, ¿no? Para la vida de un militante de la política como es usted, Agustín, recién lo decíamos con Fernando y Mariano, nadie le tiene que pedir a usted certificado ni ADN de lo que ha venido haciendo, ¿no? Menos de la identificación política que ha tenido en estos últimos años. Pero llegar a este momento de su vida política y que lo designen con una responsabilidad, ¿no? De integrar una fórmula presidencial, bueno, tiene que mover algo, ¿no? Sí, es un motivo de enorme orgullo, ¿no? La verdad que representar a nuestro partido, a nuestro movimiento en una fórmula como candidato a vicepresidente es un motivo de orgullo, ¿no? Ineludiblemente uno recuerda todas las etapas, ¿no? Yo empecé a militar en Rosario durante la dictadura militar, en el 80, 81, y bueno, desde ahí recorrí todos los estadios de la vida política. Fui concejal muy joven, a los 27 años. Después estuve 10 años sin ocupar ninguna función pública porque estaba en contra de Menem, o sea que durante los 10 años de Menem no ocupé ningún lugar y volví. Pero militando siempre. Sí, volví a ser concejal y bueno, después ya es más conocido cuando acompañé a Néstor en el 2003 y después la candidatura a diputado nacional en el 2005 y ahora esta posibilidad. La verdad que a uno lo llena, sin duda lo llena de orgullo. Agustín, a ver, es muy importante, yo lo decía al inicio, que bueno, las PASO eran importantes, lo hablamos con usted cuántas veces, usted estaba anotado, pero también es importante destacar cuando se logra una unidad con consenso y con la amplitud que se ha logrado en este caso, ¿no? Si vos te acordás, Gustavo, yo siempre decía que había que ser respetuoso del proceso político interno del Frente de Todos, digamos, ¿no? Ahora Unión por la Patria, de nuestra coalición, y decía que uno nunca podía cerrar la puerta a la posibilidad que aparezca una instancia y un proceso que nos permita lograr una síntesis en una fórmula como fue esto. Claramente hubo actitudes de muchísima generosidad, ¿no? Exacto. De compañeros y dirigentes como en el caso de Guado de Pedro, de Juan Mansur, de Daniel Scioli, que permitieron que se alumbrase esta fórmula que rápidamente uno se da cuenta, porque cuando rápidamente genera el consenso y el apoyo de gobernadores, intendentes, movimiento obrero organizado, la CGT, entonces sin ninguna duda que esto fue lo que sucedió. Y a nosotros también es un acto de... A veces se criticaba tanto las situaciones internas dentro de nuestro espacio político. La verdad que a la hora de demostrar responsabilidad aparecieron decisiones y actitudes políticas de muchísima generosidad. Exacto. Y de muchísima generosidad que nos permitieron hoy, bueno, tener esta posibilidad. Sergio había sido candidato a presidente en el 2015. En el 2015. Y en el 2019 también era precandidato a presidente y bajó su candidatura para apoyar la fórmula de Alberto y Cristina. Y a mí en el 2015 Cristina pidió el baño de humildad y me acuerdo Jorge Tayana, yo, Sergio Uribarri, decidimos retirar nuestra precandidatura. Después apareció la candidatura de Alberto y Cristina y siempre cuento que yo el día antes tenía un acto en la ciudad de Paraná y tomamos rápidamente la decisión de acompañar porque veíamos que allí estaba el cauce mayoritario. Y lo que yo creo que está sucediendo con la fórmula que se terminó pergeñando, que se terminó alumbrando, es sin ninguna duda una corriente de simpatía y de empatía de todo nuestro movimiento. No solamente de todo nuestro movimiento, yo creo que hay muchos sectores de lo que se de independientes que han tomado más que adecuadamente registro de una construcción política que hay que hacerla con muchísima responsabilidad. Nosotros, en general, bueno, es la historia del peronismo, ¿no? Asumir los momentos difíciles con mucha responsabilidad, con mucha generosidad y con una mirada mucho más colectiva, digamos, ¿no? Y además, a ver, hablando de responsabilidad, usted es jefe de gabinete de este gobierno, Massa, ministro de Economía, con toda la batalla que está dando desde que asumió, un momento muy difícil, enderezando la economía, tratando de arreglar ahora un acuerdo con el fondo que fue el regalo, el peludo de regalo que dejó el macrismo, tratando de enderezar.
Yo me acuerdo, Agustín, que lo hemos hablado mucho y usted ha destacado frente a los planes de ajuste de la derecha. Usted se cansaba de decir acá, la última vez que estuvo, no hay necesidad de ajustar. Lo que va a vivir la Argentina a partir del año que viene va a ser un proceso extraordinario de crecimiento. Y yo me sumo a decir, ¿cómo le vamos a regalar a la derecha eso? Es una fórmula también la que usted integra y la que Sergio preside, de poder, de responsabilidad y de decir, manejamos el Estado también, ¿no? Bueno, está claro que las capacidades de gestión y la experiencia de gestión siempre es un activo, ¿no? Un activo de decir, bueno, yo conozco cómo se administra, se gestiona desde el Estado. Lo que yo creo que Sergio además tiene un conocimiento muy acabado de las potencialidades de la Argentina y de lo que significa los lugares en donde hay que potenciar para lograr el despegue definitivo de nuestro país, que es lo que nosotros queremos. Cuando yo digo que el año que viene no vamos a tener los 20.000 millones de dólares que nos sacó la sequía, que el año que viene nos vamos a ahorrar 4.000 millones de dólares solamente con la inauguración de este tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Cuando tengamos el segundo tramo que termina en San Jerónimo, provincia de Santa Fe, son 8.000 millones de dólares menos. Y cuando podamos hacer la reversa de todo el gasoducto del norte, que te permite utilizar el mismo gasoducto que viene de Bolivia para traer gas a la Argentina, utilizarlo al revés para llevar gas a Bolivia y terminar conectando con todos los grandes centros urbanos de Brasil, bueno, la verdad es que la Argentina va a tener no solamente equilibrada su ecuación energética, sino que va a estar en las vísperas de vivir un shock exportador más que importante. Entonces, el año que viene nosotros vamos a tener balanza comercial favorable. ¿Qué significa balanza comercial favorable? Significa que vamos a tener reservas en el Banco Central. Reservas en el Banco Central te permiten controlar, tener una mirada severa, exigente, sobre el tipo de cambio, y eso invariablemente te lleva al descenso de la inflación y a la recuperación del poder adquisitivo del salario. Entonces, cuando yo escucho, porque acá hay, como dijo Cristina, tres tercios de espacio político, pero hay dos proyectos. Exacto. No hay tres proyectos. Digamos, los proyectos de la derecha, expresados en Juntos por el Cambio y en los libertarios, tienen puntos de contactos, tienen matices, solamente de diferencia. Por eso, los tres implícitamente te están hablando de una devaluación abrupta, y eso significa, bueno, mayor inflación, más pérdida del poder adquisitivo del salario, más pobreza, más indigencia. Nosotros decimos que las condiciones estructurales de la economía argentina el año que viene no se necesita eso. Lo que sí hay que hacer es aprovechar esa situación para fortalecer las reservas del Banco Central. Brasil tiene 300.000 millones de dólares de reservas. La Argentina, por la economía, no puede tener menos de 35.000 millones de dólares. Con 35.000 millones de dólares de reservas, nosotros podemos tener claramente una mirada de mayores libertades a la hora de gestionar la economía. Porque la verdad es que lo que ha hecho Sergio durante todo este tiempo ha sido generar medidas creativas que te permitan recomponer el nivel de reserva. 20.000 millones de dólares este año, 5.000 millones de dólares el año pasado de más pagamos de energía. Porque hay cosas que nos olvidamos. En el invierno pasado, muchos decían que nos íbamos a quedar sin energía. Que el sector productivo iba a tener que parar, que no iba a haber gas para los domicilios. Bueno, nada de eso sucedió en Argentina porque importamos 5.000 millones de dólares más. Entonces, nosotros estamos haciendo todo el desarrollo de las infraestructuras necesarias para que la Argentina tenga una revolución de exportaciones en los próximos años. El año pasado fue récord. Tuvimos 88.000 millones de dólares de exportaciones sin contar los servicios, 88.000 millones de dólares, y tenemos que llegar en los próximos 4 años a 128.000 millones de dólares, y eso nos va a permitir sin ninguna duda, porque la economía es el motor de las exportaciones más el motor del consumo. Las dos están ligadas. Cuando nosotros decimos mayor reserva en el Banco Central, te permite controlar el tipo de cambio. Si tenés que controlar el tipo de cambio, te baja la inflación. Si te baja la inflación, te aumenta el poder adquisitivo del salario. Si eso es así, te aumenta el consumo. Entonces tenés las dos ruedas de la economía girando detrás
Totalmente. del objetivo de beneficiar al conjunto de la Agustín, sociedad. la vicepresidenta en sus últimas apariciones habló de la necesidad de tener un programa de gobierno. ¿Vos considerás que esto es fundamental también de cara al gobierno, a la elección que se viene? O sea, que es necesario un plan de gobierno porque eso permitiría enamorar a mucha gente que por ahí está en duda. Nosotros tenemos que tener eso y tenemos que ser lo más preciso posible. Y seguramente Sergio va a ir desgranando durante toda la campaña electoral una serie de objetivos que nos vamos planteando durante los próximos años y medidas que nos vamos planteando. También tenemos que decirle la verdad a los argentinos, digamos, ¿no? Porque lo primero que para tener confianza y para adquirir confianza de los argentinos es decirle la verdad. Entonces, porque primero, empecemos por el principio. El 10 de diciembre del 2019, estos que hoy son los opositores, no nos entregaron Disneylandia. Nos entregaron un país con el 55% de inflación, con 3 de cada de los 4 años que gobernaron recesión económica, con un endeudamiento brutal de 45.000 millones de dólares. Ellos creen que los ciclos económicos empiezan y terminan con un presidente. Ellos iniciaron un proceso de endeudamiento de la Argentina, primero con el sector privado, con el mercado, y después con el fondo para pagar la deuda que habían tomado con el sector privado, que te condiciona la economía en los próximos... Bueno, está bien, pero ahí es, por ejemplo, en los próximos años. Entonces, lo primero que tenemos que decirle a los argentinos, miren, nosotros encontramos el país así, con una desocupación del 10%. Entonces, todo esto es lo que hicimos durante todo este tiempo en este escenario. Porque yo no lo planteo como Pero excusa. miremos para adelante, Agustín, lo que digo es, ¿qué se va a hacer con el yunque de la deuda, por ejemplo? Porque esto es algo, además, Massa es el ministro de Economía hoy, digamos. Sí, si hay alguien que tiene respuestas para dar en ese sentido, es Massa. O sea, Sí. el yunque de la deuda, ¿qué se va a hacer? ¿El qué? El yunque de la deuda. Ah, el yunque de la deuda. El yunque de la deuda no tiene que caer sobre el peso del crecimiento económico de la economía argentina. No tiene que ser así. Ahora, si nosotros tenemos un crecimiento económico como el que estamos previendo claramente, tenemos que ese crecimiento económico se tiene que expresar en mi criterio, digamos, ¿no? Bueno, porque en esto también me ubico, digamos, soy el candidato a vicepresidente, no el candidato a presidente, digamos, ¿no? Pero en mi criterio tenés que fortalecer las reservas del Banco Central, como dije recién, garantizar el crecimiento económico y tratar de ver si nos sacamos de encima de la deuda con el fondo. Esto es así. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque también hay que tener una cuestión geopolítica en la cabeza. Este es un mundo que está en movimiento. No es el mundo estático que tuvimos durante muchísimos años con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este es un mundo que tiene polaridades, tiene dos polaridades fuertes. Es un mundo en donde esas dos potencias se disputan alineamientos automáticos, adhesiones, espacios de influencia. Para nosotros articular en ese mundo, lo que tenemos que tener es la mayor cantidad de grados de autonomía económica y política como para poder articular en ese mundo y tratar, sin ninguna duda, de generar un camino independiente y que nos fortalezca claramente como nación. Rossi, felicitaciones. Gracias. Dos cuestiones que por lo menos hasta lo que va de este gobierno, no se han logrado en la primera etapa del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Mesa de diálogo. ¿Cree que es importante construir, en el caso de que se ganen, una mesa de diálogo que integre a todas las patas del Frente? Uno. Y ¿por dónde empieza o por dónde se empieza con la política distributiva, que es lo que sin duda está ausente en estos años? La mesa de diálogo me parece que siempre es importante. No es que no existió durante los 4 años de gestión, digamos, ¿no? Durante la primera parte de la gestión existió. Lo que tenemos que tener es una mesa de diálogo que gestione la totalidad de la coalición y objetivos claros de cuáles son, hacia dónde va la marcha del gobierno. Por suerte se reflotó en estas horas y dio luz a esta unidad, ¿no? Bueno, y también se reflotó cuando se fue Guzmán. Sí, y también, terminó es con verdad. Sergio Massa Claro. de ministro de Economía, con el acuerdo de todos los sectores y Sergio llegó al Ministerio de Economía con el suficiente poder para poder hacer las cosas que necesitaba. Y lo primero que tenemos que hacer con la política distributiva es bajar la inflación.
el mayor shock distributivo que uno puede tener para llevar adelante es bajar la inflación. Después hay otro tema que es el mundo del trabajo. Porque la realidad es que en la Argentina nosotros tenemos 6 de cada 10 trabajadores que son trabajadores registrados en relación de dependencia. Esos trabajadores... 4 de cada 6, te diría, más que 6 de cada 10. Estoy hablando de lo que dice el Ministerio de Trabajo, ¿eh? No Sí. estoy... No, Está bien. no, estoy con esos números, pero Está, bueno, está. 5 y 5 ponemos. 5, empatemos, dale. Dividamos. Dividamos la diferencia. Dale. ¿Sí? El 50% de los trabajadores en la Argentina son trabajadores en relación de dependencia. Ese trabajador tiene convenio colectivo de trabajo, tiene paritaria. En general, con las paritarias de punta a punta, tiene posibilidad de defenderse de la alta inflación. Porque o le empata, o le gana por poco, o pierde por poco. En el medio de las actualizaciones, cuando te hace asila, ahí pierde en esos meses, después vuelve a recuperar. El trabajador que no está registrado, ya sea el que está en la informalidad, o el monotributista, o el autónomo, no tiene ninguna de esas protecciones. Y es donde más pega el proceso claro. inflacionario. Entonces ahí nosotros tenemos que tener una mirada. Y tenemos que tener una mirada sobre todo el mundo de los monotributistas. A mi criterio. Es un debate que hay que dar. Porque el monotributista es un trabajador que tiene relación de dependencia porque depende y tiene varios patrones, digamos, ¿no? Y no tiene ninguno de los derechos de los trabajadores registrados. Ni el aguinaldo, ni las vacaciones, nada. Cuando se sientan los dos en un bar, claro. Uno que tiene relación de dependencia y otro que es monotributista, pueden ganar lo mismo, pero el aguinaldo lo cobra uno solo. Y si se enferma, a este le pagan la licencia por enfermedad y este no factura y no genera. Y si se va de vacaciones... Y el que tiene los derechos tiene un patrón y el monotributista tiene 4 patrones. Entonces, ese es un debate que claramente hay que dar. Yo creo que es un debate de lo que significa extensión de derechos en el mundo laboral. Ya habló con Massa, me imagino. Sí, todo el tiempo. Todo este tiempo. Estuve hablando, lo que pasa que, bueno, hay buen fin que él está... Que nos dividimos un poco la tarea. Yo trabajando más con las provincias del interior en estos cierres y él trabajando sobre la provincia de Buenos Aires. Bueno, es más grande la provincia de Buenos Aires y además tiene un cierre provincial. Y que en la mayoría... Tiene un cierre municipal con Malena que va también... Y los cierres provinciales, en general en la mayoría de las provincias, claro. ya sucedieron, entonces hay que elegir lista de diputados nacionales. ¿Y cómo se enteró de este momento? El ofrecimiento de ser candidato, me llamó el presidente. Me llamó el viernes por la tarde a las 16:30, 17 horas, en ese momento, y me dijo si había generado, yo había hablado a la mañana, temprano, por una cantidad de cuestiones de gestión, y yo ya había decidido internamente que mi precandidatura a presidente no la iba a presentar, y había empezado a dialogar con Máximo Kirchner para ver los compañeros del espacio político nuestro, las distintas posibilidades que podían tener en las provincias, así que estaba en ese escenario. Y ese viernes a la tarde, ayer a la tarde me llamó el presidente, me dijo que se había generado la posibilidad de un escenario de unidad y que si estaba predispuesto a acompañar a Sergio en la fórmula. Así que ahí me enteré. Pero no participé de todo el proceso, digamos, ¿no? Pero no lo pensó. No lo pensó. Actuó como militante. Sí, tardé como 2 segundos, 3 segundos. Está bien. ¿Y con Cristina habló? Hablé después. Ayer a la noche intercambié mensajes y también con Máximo. Y todo bien también, todo porque bien, bueno, sí. Cristina es un artífice también esencial en esto, ¿no? Y para la campaña. Cristina tiene un liderazgo nato hacia el interior de nuestro espacio político. Ya había dicho que no iba a ocupar un rol protagónico, no iba a ser candidata. Ahora, ese nivel de liderazgo es un nivel de liderazgo que seguirá ejerciendo hacia el interior de nuestro espacio político. Eso es indubitable, digamos, ¿no? Así que sin ninguna duda que eso va a ser así. Gato, no, quería decir que cuando era diputado Rossi tenía un proyecto de aguinaldo para los monotributistas, así que por lo menos podemos reconocerle en ese sentido también coherencia. Bueno. Cuando fui candidato a senador, en la última presenté como proyecto de campaña. El senador era. Así que de hace tiempo, no sé si será eso, pero me está dando... me parece que es un tema que la política argentina tiene que debatir, porque cuando uno recuerda cómo nació el monotributo, parecía que era una categoría transitoria,
digamos, y después te encontrás con ciudadanos o ciudadanas argentinos que hace 30 años, 40 años, 30 años que son monotributistas. Y es el corazón de la clase media, además. Una clase que habitualmente el campo nacional y popular no la tiene muy en cuenta. Bueno, y esa es una mirada que también nosotros tenemos que tener, porque claramente el trabajador registrado también tiene otro contacto, digamos, tiene contacto con su sindicato, tiene contacto con su obra social, alguna vez va a su sindicato, alguna vez habla con su comisión interna, tiene una idea de lo colectivo, Agustín, porque lo vive más cercanamente. Ahora, digamos, ¿no? Agustín, es importante esto, en base a lo que Mariano plantea o lo que planteaba recién Fernando, yo vuelvo una vez más a insistir en eso. Si durante estos 3 años y medio, con todo lo que la pandemia, la guerra, todo lo que se ha vivido, la sequía, que fue un masazo, este gobierno pudo, durante la pandemia, mantener a los empresarios, mantener puestos a los empleados, construir todo lo que se ha podido hacer, el gasoducto. Se prometió el año pasado que se iba a terminar el 20 de junio, está terminado. Digo, un gobierno de derecha no va a repartir utilidades como lo puede hacer alguien, bien decía recién Mariano, del campo nacional y popular. Tenemos que entender esto, ¿no? Sin duda que tenemos que entender esto. Sin Digo duda esto que porque por eso... todos estos tironeos, me imagino, fórmulas, siempre deja algún tipo de heridos o que no están conformes con el nombre, esto. Ahora, si no tenemos la visión de lo que fue el fiel reflejo de lo que pasó en Jujuy, es por lo que vienen, ¿no? Bueno, a mí me parece que sin duda que el proyecto político de la derecha tiene una mirada fortísima sobre concentración de ingresos. A veces resulta singular, digamos, ¿no? Porque todos te plantean que van a devaluar de alguna manera. Entonces te plantean combatir la inflación con más inflación, digamos, ¿no? Porque lo que genera una devaluación claramente es una mayor inflación. Y nosotros me parece que tenemos que reivindicar toda una cantidad de cosas que se hicieron durante la gestión del gobierno, porque se hicieron en condiciones... muy dificultosa, adversa. Nosotros sí. va a terminar la gestión con más de 110.000, 115.000 viviendas entregadas. Tenemos 5.000 obras públicas. El otro día Cristina reconoció a nuestro ministro de Obras Públicas, Cato Podes. Se llevaron adelante 5.000 obras públicas, 3.200 obras públicas están terminadas, 50.000 millones de pesos estamos invirtiendo en infraestructura universitaria, 32.000 en equipamiento de ciencia y tecnología, 38.000 millones de dólares en equipamiento en infraestructura, en equipamiento sanitario repartido entre todos los hospitales y centros sanitarios del país. Entonces, la verdad es que es cierto que tenemos alta inflación, es cierto que el poder adquisitivo del salario está deteriorado, que generamos muchos puestos de trabajo que no tienen la retribución que merecerían, que esas son las deudas. Ahora, reconozcamos lo que nos falta, pero reconozcamos también las cosas que se hicieron. Rossi, hay un sector usted no lo debe desconocer, hay un sector del kirchnerismo, no sé si caracterizarlo como el kirchnerismo no peronista o el peronismo progresista cercano al kirchnerismo, que no encuentra síntesis en esta fórmula, que no está contento con la figura de Sergio Massa. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene para ese sector? Yo los abrazo a cada uno de esos compañeros, son compañeros militantes, los respeto, tengo cariño, afecto, empatía con cada uno de ellos. La realidad es que yo creo que su aporte dentro de Unión por la Patria y el matiz que le dan a Unión por la Patria es mucho más importante que haciéndolo por afuera, digamos, ¿no? Le enriquecen el debate hacia el interior de nuestro espacio político. Así que yo espero que logremos con ello la síntesis. Claramente cuando tenemos expresiones de coalición, a veces resulta difícil poder encontrar que todos o la totalidad estén absolutamente de acuerdo, pero primero los valoro mucho, los respeto a esos compañeros como compañeros militantes. Creo que hacen un gran aporte hacia el interior de Unión por la Patria, porque la realidad es que plantean las cuestiones del debate ideológico y yo creo que eso
es muy bueno, digamos, ¿no? Que nuestro espacio tenga y se sienta permanentemente interpelado en términos ideológicos. Bueno, me parece que ahí está el desafío, digamos, ¿no? Yo creo que es por ahí. Bueno, Agustín, punto de partida, así que acá, como todas las veces durante todos los años que ha sido, o en el llano, o con algún puesto que lo hemos convocado, vamos a seguir debatiendo estos temas, que realmente son muy importantes. Muchas gracias, Gustavo. Muchos éxitos y gracias. Muy bien, Agustín Rossi, en las primeras declaraciones tras ser ungido como candidato a vicepresidente, acompañándolo a Sergio Massa en la fórmula presidencial de Unión por la Patria.